Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a realizar algunos ejercicios de la práctica de polinomios de la primera parte. Eh, bueno, en este caso vamos a indicar resolver todos los ejercicios del práctico número 2, excepto el ejercicio 2, el 15, el 16, el 17 y el 18. O sea, traten de completar todos, menos estos ejercicios que son los que no deben hacer. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número 3. Para este ejercicio vamos a utilizar el siguiente criterio de igualdad para dos polinomios no nulos. Entonces, si tenemos dos polinomios, uno llamado p de x, donde a sub n es el coeficiente principal multiplicado por x a la n, o sea, a sub n distinto de 0, y el otro polinomio q de x, donde bm es distinto de 0, entonces decimos que los polinomios p de x y q de x son iguales si y solo si n es igual a m, ¿sí? Y además AI es igual a BI para todo I entre 0 y n. Es decir, A0 va a ser igual a B0, A1 va a ser igual a B1, a n va a ser igual a bn. Con esto estamos queriendo decir que dos polinomios van a ser iguales si solo si tienen el mismo grado y van a ser igual, y son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, en el inciso I, por ejemplo, queremos determinar si existen reales A, B y C, de modo tal que se verifique la siguiente igualdad de polinomios. Vemos en el lado derecho, ¿sí? En el lado izquierdo, un polinomio de grado 1, ¿sí? Donde el coeficiente principal es 3 y el término independiente es menos 2. Y del otro lado tendríamos que trabajar un poco este polinomio, ¿sí? Para ver qué nos queda. Bueno, tenemos esta expresión distribuyendo el A, el B y el C. Y después lo que nos va a convenir es agrupar. ¿Para qué? Porque si agrupamos, si agrupamos resulta lo siguiente. Vamos a ver, del lado izquierdo vamos a tener, como veo que acá hay un término cuadrático, me fijo, ¿sí?, si el polinomio del lado izquierdo tiene término cuadrático. En realidad no, entonces por eso ponemos 0 por x cuadrado. El término lineal, ¿sí?, el que acompaña a la x, el coeficiente es 3. Después el término independiente, ¿sí?, de este polinomio es menos 2. Del otro lado, si agrupamos, ¿sí?, los que acompañan a x al cuadrado son a, b y c sumados. O sea que entonces tenemos a más b más c por x cuadrado. Después los que acompañan a x son a y menos 2b. Por lo tanto tenemos a menos 2b por x. Y luego tenemos el término independiente, ¿sí?, que es 3a más b menos 3c. Bien, ahora tenemos que la igualdad se va a verificar entonces, de acuerdo a lo que dijimos acá arriba, cuando el coeficiente de x al cuadrado del primer polinomio sea igual al coeficiente de x al cuadrado del segundo polinomio. O sea que a más b más c tiene que ser igual a 0. Después el coeficiente de x, o sea a menos 2b, del lado derecho tiene que ser igual al coeficiente de x del polinomio del lado izquierdo, o sea igual a 3, o sea que a menos 2b igual a 3, y por último los términos independientes de ambos polinomios tienen que ser iguales, o sea 3a más b menos 3c tiene que ser igual a menos 2. ¿Qué nos queda con esto? Bueno, un sistema que lo pueden resolver despejando alguna de las variables y reemplazando, en otras. Bien, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 2 tenemos que si despejamos A, nos queda que A es 3 más 2B. Si vamos a 1, por ejemplo, vamos a 1, entonces nos queda
reemplazamos a en 1 y nos queda 3 más 2b más c, que nos da 0. De acá podemos despejar c, ¿sí? En términos de b, nos queda menos 3b. Después podemos... se me va para atrás ahí. Después podemos reemplazar a y c en la 3. Entonces tenemos 3a, donde a era 3 más 2b. Después tenemos más b menos 3, menos 3 por c, donde c era menos 3b. Y bueno, y ahí, haciendo cuentas, nos queda que b es menos 5 cuartos. Volvemos a y a c y podemos despejar y nos queda que a es 1/2 y c es 3 cuartos. Bueno, entonces, volviendo para atrás, lo que tenemos es que existen a, b y c de modo tal que esta igualdad de polinomios se verifique. En este ejercicio, en este inciso, sí, existen. Y los valores que nos dan son los que acabamos de calcular, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Ahora vamos a ver algo de división de polinomios. Vamos al ejercicio 5. En este caso vamos a querer determinar los valores reales a, tales que el polinomio a de x, que es 2a cuadrado por x cubo más 3a por x cuadrado menos 2, sea divisible por el polinomio b de x igual a x menos 1, y además a de x posea solo raíces reales. Bien, entonces, esperen, se va. Acá. Decimos entonces, para esto vamos a ver que un polinomio a cualquiera es divisible por otro polinomio b, o que b divide a a de x si el resto de dividir el primer polinomio por el segundo es 0, ¿sí? Si hago la división y el resto me da 0, entonces el primer polinomio es divisible por el segundo. Además, acá se nos presenta un caso en que nosotros tenemos el divisor, ¿sí?, de la forma x menos c, donde c es una constante, un número, en este caso un 1. Entonces, cuando queremos dividir un polinomio, ¿sí?, a de x, en un cuerpo k, donde k de x sería, k es el cuerpo de los complejos, los racionales o los reales, por uno de la forma x menos c, donde c es un número que puede ser complejo, real o racional. Entonces podemos calcular los coeficientes del cociente y del resto. ¿De qué manera? Utilizando la regla de Ruffini. Creo que para algunos ya en el secundario la vienen calculando, ¿sí? Es conocida, o en el curso de nivelación. Lo que tenemos que hacer entonces es, acá arriba ponemos todos los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes del polinomio a de x. 2a cuadrado, 3a. Acá ponemos un 0 porque en este lugar iría el coeficiente que acompaña a la x, es como tener 0 por x, y el término independiente que es menos 2. Bien, y en este lugar ponemos el valor, ¿sí?, que me anula el polinomio divisor, en este caso 1, ponemos un 1 entonces. Y bueno, empezamos con la regla de Ruffini, bajamos 2a cuadrado y nos queda 2a cuadrado por 1 es 2a cuadrado. Tenemos que sumar ahora 3a más 2a cuadrado, lo ponemos acá abajo, multiplicamos 3a más 2a cuadrado por 1, lo ponemos en este lugar, sumamos 0 con 3a más 2a cuadrado, nos queda 3a más 2a cuadrado, multiplicamos 3a más 2a cuadrado por 1, lo ponemos en este lugar, y después sumamos 3a más 2a cuadrado con menos 2, y termina quedándonos esta parte, donde si analizamos cómo nos quedan estos coeficientes, el resto, ¿sí?, sería esto que está en celeste.
Bien, entonces, tenemos, si queremos armar qué nos da el cociente, ¿sí? Los coeficientes del cociente son estos tres. Nos queda un polinomio de un grado menos que el polinomio original. O sea que entonces el cociente nos queda 2a cuadrado por x cuadrado más 3a más 2a cuadrado por x más 3a más 2a cuadrado. Y por último, el resto nos queda esta parte. Bueno, acá es 2a cuadrado, claro, está ordenado. Bien, este es el resto. Es 2a cuadrado más 3a menos 2. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, decimos que el polinomio a de x es divisible por el polinomio b de x si el resto de dividir a de x por b de x es 0. O sea que al igualar a 0 el resto, ¿sí? Por la fórmula de Bhaskara, acá tenemos una cuadrática en a, obtenemos dos valores, a 1/2 o a menos 2. Bueno, entonces, vamos a analizar qué pasa cuando a es 1/2 y qué pasa cuando a es menos 2, porque nosotros todavía, recién obtuvimos la primera parte. A va a ser divisible por b, pero ahora tenemos que ver que a tiene que tener solamente raíces reales, es una de las condiciones que nos pide el ejercicio. Entonces, a, ¿qué forma tiene? Bueno, la forma de a va a ser x menos 1 por el cociente más el resto. Bien, entonces, si a es 1/2, ¿sí? Ya vimos que el resto va a ser 0. Y reemplazando 1/2 en lo que nos dio el cociente de este lado, ¿sí? Si yo reemplazo a la a por 1/2, nos va a quedar que el cociente es 1/2 por x cuadrado más 2x más 2. Por lo tanto, a lo podemos escribir de esta manera. Entonces, ¿qué raíces tiene a en este caso? Ya sabemos que 1 es una raíz, ¿sí? Bien, porque si reemplazamos acá, y ya lo hemos visto, ¿no? Pero si reemplazamos 1 donde dice x, se nos anula a de x. O sea, a en 1 me da 0. Después, vamos a ver este polinomio. 1/2 x cuadrado más 2x más 2. Las raíces de ese polinomio cuadrático, por la fórmula de Bhaskara, pueden ver ustedes que ese polinomio tiene a menos 2 como raíz doble. Entonces, si a vale 1/2, entonces el polinomio a de x tiene todas sus raíces reales. O sea, tiene a 1 como raíz simple y a menos 2 como raíz doble. Así que, si a es 1/2, satisface las condiciones que nos están pidiendo en el ejercicio. Pero, ¿qué pasa si a es menos 2? Si a es menos 2 es otro de los valores para los cuales se me hacía que el resto era 0, r de x acá va. Bien, y el cociente, si reemplazamos en el cociente a por menos 2, nos queda este polinomio. O sea que a puede quedar descompuesto de esta manera. Si nosotros nos fijamos en el polinomio 8x cuadrado más 2x más 2, intentamos sacar las raíces de ese polinomio, lo que nos va a quedar es que ese polinomio no tiene raíces reales. Si hacemos Bhaskara, en la raíz cuadrada nos va a quedar dentro un número negativo, así que no vamos a poder hallar raíces reales. Por lo tanto, no todas las raíces de a de x son reales. Es decir, yo sé que 1 va a ser raíz seguro, pero de este polinomio, yo no voy a poder obtener raíces reales. Por lo tanto, a igual a menos 2 no entra en las condiciones que nos pide el ejercicio. ¿Está bien? Bien. Bueno, en el mismo ejercicio, en el inciso 2i, nos están pidiendo que determinemos los valores de a reales, tales que el polinomio x cuadrado menos a por x cubo más 2x cuadrado más x más 1 sea divisible por el polinomio cuadrático b de x
que es igual a x cuadrado más x más 1. En este caso, no podemos aplicar la regla de Ruffini para este ejercicio, pero sí podemos hacer la división de polinomios. ¿Cómo dividiríamos polinomios? Bien, ponemos en primer lugar el polinomio de grado 4 y lo dividiremos por el polinomio cuadrático. Entonces, lo que tenemos que mirar en principio es, este es x cuarta, y entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tendría yo que poner acá para que cuando lo multiplique por x cuadrado resulte que me dé x cuarta? Bueno, en este caso, si yo pongo x cuadrado, me sirve. Entonces tenemos, poniendo x cuadrado acá, tenemos que multiplicar a todo el polinomio divisor por x cuadrado, ¿sí? Y ponerlo acá abajo, siempre respetando lugares. X cuarta, el término cúbico, el cuadrático, el lineal y el término independiente, ¿sí? Si alguno de estos es 0, bueno, dejo el espacio, ¿sí? Y pongo 0 por el correspondiente término. Bien, entonces hacemos x cuadrado por 1 es x cuadrado. Entonces es lo que va acá. X cuadrado por x es x cubo y x cuadrado por x cuadrado es x cuarta. Por lo tanto tengo que hacer la primera diferencia. El polinomio este que está acá arriba menos el polinomio este. ¿Qué nos queda? Bueno, x cuarta con x cuarta se nos cancela porque estoy restando. Después hacemos menos a menos 1 por x cubo, nos queda esta parte. Después hacemos 2 menos 1, o sea, 2x cuadrado menos x cuadrado nos da x cuadrado. Después hacemos x menos 0 nos da x y 1 menos 0 nos da 1. Por lo tanto, nos quedamos con este polinomio de grado 3 ahora. Y tenemos que dividirlo por x cuadrado más x más 1. Entonces, miramos esta parte. ¿Qué tenemos que poner aquí para que cuando lo multipliquemos por x cuadrado nos dé menos a menos 1 por x cubo? Si yo acá escribo menos a menos 1 por x y lo multiplico por x cuadrado, termina quedando menos a menos 1 por x cubo. Así que este sería el que va. Entonces hacemos menos a menos 1 por x y lo multiplicamos por todo el divisor. O sea, menos a menos 1 por x por 1, nos queda menos a menos 1 por x, que es el que ponemos aquí debajo del término lineal. Después tenemos menos a menos 1 menos a menos 1 por x, nos queda menos a menos 1 por x cuadrado, que es el que ponemos aquí. Bien, y después por último hacemos menos a menos 1 por x y lo multiplicamos por x cuadrado, nos queda menos a menos 1 por x cubo. Listo, ahora entonces tenemos que hacer la diferencia entre este polinomio y este polinomio. La diferencia entonces nos queda, bueno, se nos cancelan los términos cúbicos y nos queda x cuadrado menos a menos 1 por x cuadrado, nos queda a más 2 por x cuadrado. Después tenemos x menos a menos 1 por x, otra vez a más 2 por x cuadrado. Y 1 menos 0, 1. ¿Todavía puedo seguir dividiendo? Sí, porque tengo que mirar que el grado de lo que me quede acá abajo, ¿sí?, siempre sea mayor o igual que el grado que tengo como divisor. Hasta ahora puedo, entonces, me fijo acá, a más 2 por x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que poner acá para que yo, cuando haga este término por x cuadrado, llegue a más 2 por x cuadrado? Poniendo a más 2, se puede, es lo que obtengo. Entonces tenemos, ahora multiplico a más 2 por todo el polinomio divisor, o sea que nos queda a más 2 por 1, entonces es a más 2. Después tenemos a más 2 por x, es lo que va acá. Y después tenemos a más 2 por x cuadrado, que es lo que va acá. Ahora hacemos este polinomio menos el otro y nos queda
se nos cancela el término cuadrático, el término lineal, y nos queda solamente este término 1 menos a menos 2, que termina quedando menos a menos 1. Y ya no puedo seguir dividiendo, ¿sí? Por lo tanto, el resto de dividir a de x por b de x es menos a menos 1. Entonces, a de x va a ser divisible por b de x cuando a menos 1 sea 0. O sea, cuando el resto sea 0. Y eso se da cuando a es igual a menos 1. Y ahí estaría entonces terminado el ejercicio. Bien, ahora vamos a ver algo, vamos a comenzar con algo de raíces de polinomios. En el video siguiente vamos a profundizar muchísimo más. Pero vamos a ver, para el ejercicio 8, por ejemplo, tenemos el polinomio p de x, que es 5x cubo más a por x cuadrado más menos 8 menos a por x más b, y queremos determinar los valores de a y b reales, sabiendo que se verifican dos condiciones simultáneamente. La primera, que menos 3 es raíz de p de x, y la segunda, que el resto de dividir p de x por x menos 2 es 45. Entonces, antes que nada vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un polinomio, ¿sí? P de x en k de x, y c un número, una constante en ese cuerpo k, entonces, si el valor numérico, ¿sí?, de p en c es 0, es decir, si yo evalúo el polinomio en c y es igual a 0, decimos que c va a ser raíz del polinomio p de x. Entonces esto lo podemos usar para la condición 1 que nos están pidiendo. Es decir, en la condición 1 tenemos que menos 3 es raíz de p de x. Es decir, que p en menos 3 tiene que dar 0. Entonces lo que hacemos es calcular p en menos 3, es decir, reemplazar en p a la x por menos 3. Entonces nos va a quedar en términos de a y b por cómo está dado el polinomio. Pero bueno, vamos a simplificar mucho las cosas, porque reemplazando a x por menos 3 vamos a obtener esto, que si lo acomodamos un poco haciendo cuentas, nos queda que 111 menos 12a es igual a b. Entonces, si volvemos al polinomio, ¿sí?, podemos reemplazar a b en p de x y ya tenemos el polinomio todo en términos de a. Bien, ahora tenemos otra condición más, ¿sí?, la condición 2i, que nos dice que el resto de dividir p de x por x menos 2 es 45. Entonces, vamos a tener en cuenta que el resto de dividir un polinomio p de x por otro polinomio de la forma x menos c, donde c es una constante, es el valor de p en c. A esto es lo que en teoría le llamamos el teorema del resto. Y entonces esto lo podemos utilizar para la condición 2i, porque la condición 2i nos está diciendo que el resto de dividir p de x por x menos 2 es 45. O sea que lo que nos está diciendo es que p evaluado en menos 2 nos da 45. Pero nosotros ya tenemos a p en términos de a solamente en la diapositiva anterior. Entonces, si ahora hacemos p en 2, o sea, si reemplazamos a x por 2, ¿sí?, en el polinomio que vimos, el que tenemos acá abajo, ¿sí?, si reemplazamos a x por 2, vamos a tener lo siguiente: 5 por x cubo más a por x cuadrado más menos 8 menos a por 2 más 111 menos 12a igual a 45. Bien, y en este caso lo único que tenemos que hacer es despejar a en este polinomio, ¿sí?, y nos queda que a es igual a 9. Y después volvemos a b, que estaba en términos de a, donde b era 111 menos 12 por a, donde a ahora es 9, y tenemos que b es igual a 3. Por lo tanto, ¿sí?, los valores reales de a y b para los cuales el polinomio
P de X, que es este, verifica simultáneamente la condición Y y la condición 2Y, es cuando A vale 9 y cuando B vale 3. Bien, bueno, hasta acá tenemos la primera parte de del práctico número 2. En el siguiente video vamos a completar la práctica número 2 hablando de las raíces de polinomios de distintos grados. Vamos a hallar raíces de polinomios de distintos grados. Bueno, hasta el próximo video.